el apartado de salas. Si ustedes se dan cuenta, hay una división. Eso era anteriormente, que sea sala primera, sala segunda, sala tercera, sala quinta, la sala cuarta también, y eh, era la distribución de todos los juzgados dentro de las salas. Pero resulta que después existió una sala, que es la sala sexta. Y nuevamente se volvieron a redistribuir lo que es los juzgados. Después vino y, y existe una sala que se encuentra la última, que acaban de inaugurar, que la corte anterior. Si usted se da cuenta, el decreto de la última sala de Quetzaltenango, ¿qué decreto tiene? 46/2019. Ok. ¿Y por qué es 2019 y fue inaugurada en el 2024? ¿Por qué creen ustedes? Con confianza. Porque entró en vigencia. Mm, Porque fue en el 2019, pues obviamente dijeron hay mucha carga de trabajo, pues entonces vamos a proceder a crear una nueva sala, pero hasta ahí quedó. La corte anterior, en el año, dijo vamos a retomar lo que es ese decreto, ¿verdad? Y pues vamos a inaugurar la sala, que es la sala que queda en Quetzaltenango. De hecho, hasta les compartí unas fotos de lo que es la sala. Esa sala, ¿cuál es la competencia de esa sala? O sea, ¿qué departamentos puede abarcar? Ahí lo coloqué. A ver. Ahí está el acuerdo. Voy Totonicapán. Exactamente. Por eso es que estamos repasando, porque acuérdense que ustedes van a litigar y no van a litigar solo en Guatemala. Usted que sabe que si va a ir a Escuintla, usted va a estar contratado para una empresa la cual lleva casos, pues obviamente en Escuintla, en Mazate, en Toto. Entonces, usted sabe más o menos qué sala, pues son las que va a tener que ir a procurar sus casos, ¿verdad? Usted no tiene que tener el desconocimiento. Entonces, esa sala está creada con la finalidad que pueda abarcar los procesos de Quetzaltenango y Totonicapán. La sala cuarta, ¿dónde queda la sala cuarta? ¿Dónde dijimos que estaba la sala cuarta? En Mazatenango. Mazatenango, muy bien. Entonces, en Guatemala, aquí en el Centro de Justicia Laboral, que está en la zona 10, ¿cuáles son las salas que ahí existen? Vamos a ver. Después. Primera, segunda, quinta de trabajo y previsión social y Ah, la cuarta. También. no. Ahí sí nos equivocamos. La primera y la segunda vamos muy bien. ¿Qué Sala más? primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, Sala segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, Sala tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Apelación Social, y está la Sala quinta, Sala Bien. quinta. ¿Y qué más? Nos faltó una. ¿Qué es lo que les dije yo que se acaba de crear? ¿Qué? Ahí les puse el decreto 33 guión. Y la sexta. La cuarta se encuentra en Mazatenango y lo que es la sala que tenemos de Quetzaltenango que conoce los procesos de Quetzaltenango y Totonicapán. En el acuerdo, vamos a ver, ahorita les digo, vamos a ver si ya toqué todos los acuerdos de creación de las salas para que ustedes lo conozcan. Ok. Bueno, esa es la distribución en relación a las salas. Si se dan cuenta, cada acuerdo
habla de una integración. Cuando hablamos de integración, ¿de qué hablamos? Cuando ¿De decimos cómo se compone la sala? Integración de jueces de sala. jueces o magistrados, no vamos a Magistrado. confundir esos dos términos. Acuérdense que no podemos Magistrados. confundirlos. ¿Ok? Muy bien, magistrados. ¿Y cuál es la integración entonces de las salas? En el examen puede ser que yo le ponga, explíqueme la integración y su fundamento. Eso sí, sin fundamento, la respuesta está mala. ¿Por qué? Porque nosotros debemos conocer nuestro código. ¿Cuál es la integración de las salas? Fundamento. Con código en mano. ¿Cuál es? Es el artículo eh, 301, ¿no? 301. ¿Ok? ¿Y cómo está integrado? Por 3 magistrados, propietarios, 3 suplentes, electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal, el electo en primer término y correspondiendo a la calidad de vocales primero y segundo de los otros 2 en el orden de su elección. Excelente. Tendrán un secretario que deben ser abogados de los tribunales de la República o estudiantes de Derecho y los escribientes y notificadores que fueren necesarios. ¿Ok? Muy bien. Si se dan cuenta, ahorita solo estamos viendo cosas, voy a utilizar media hora para ver cosas del código y media hora para ver cosas doctrinales. Si yo les pregunto, hábleme en relación a la jurisdicción privativa, ¿de qué me hablarían? Y su fundamento. ¿Qué es la función? 283, licenciada, Ajá, ¿y de qué hablamos ahí? de la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo me describirías esa función? Que todo lo relativo, licenciada, a problemas o conflictos relacionados a trabajo y previsión social De los deben ser sometidos a jurisdicción privativa, o sea, en este caso, a los tribunales de trabajo y previsión social. Ajá, o sea que los juzgados únicamente conocen el área de materia laboral, por eso su jurisdicción es privativa, privada, por decirlo, ¿verdad? Ellos solo conocen el área del área laboral. Ahora pregunto, ¿en toda Guatemala los juzgados tienen la función jurisdiccional privativa? En toda Guatemala, todo el No, departamento de Guatemala. No, o sea, no es una obligación, ¿verdad? Solamente, pues acá en Guatemala tenemos los juzgados en el Centro de Justicia Laboral con una jurisdicción privativa. ¿Estamos? sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok, vale. Si les pregunto, ¿existe una clasificación de tribunales y su fundamento? ¿Qué me contestaría? ¿Cuál es esa clasificación? Así como yo le digo, mire, él es mi mamá, él es mi papá, ella es mi mamá, él es mi papá, ellos son mis hermanos. ¿Cuál es esa clasificación de los tribunales? O sea, el Código de Trabajo me presenta quiénes son. ¿Quién me diría usted? El artículo 284, licenciada. Ajá, muy bien. ¿Quiénes son entonces? Los juzgados de trabajo y previsión social, los tribunales de conciliación y arbitraje, la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. Excelente. Cuando yo hablo para los juzgados de trabajo, por ejemplo, ¿cuántos, al menos aquí en Guatemala, si vamos a trabajar aquí en Guatemala, aquí en el Centro de Justicia Laboral, tenemos que conocer dónde vamos a trabajar? ¿Cuántos juzgados de trabajo existen en el Centro de Justicia Laboral? Serían 5. ¿Será 5? Son 15, pero no me sé el fundamento. Ok. ¿15? ¿Qué más? ¿Quién cree que son 17?
¿Ok? Miren pues, ¿será que el juzgado de admisibilidad cuenta? Sí, Sí, muy bien. Aparte hay 15 juzgados pluripersonales de trabajo y previsión social. 15 más el de admisión, ¿cuántos llevamos? 16. 16. Excelente. En el séptimo nivel, creo que está séptimo, creo que está el juzgado de faltas, que es todo lo que mira, es todas las sanciones, ¿verdad? Por el incumplimiento. Ese juzgado de faltas, materia laboral, será que por ser juzgado de faltas pluripersonal de trabajo y previsión social, también lo podemos sumar a los 16 juzgados que llevamos. Sí, Ya. Entonces, ¿cuántos juzgados de trabajo existen en el departamento de Guatemala? 17. 17. Está compuesto por el juzgado de admisibilidad, que acuérdese que la admisibilidad es el que califica todas las demandas. Vamos a aprender a hacer una demanda, vamos a tener el formulario que se presenta, ese formulario que se llena a alguien en el centro que realmente pues no conoce de derecho, que no tiene un abogado, pues entonces ese formulario es el que pues la persona va a llenar, se lo voy a enseñar y de hecho tiene las mismas formalidades indirectamente que un memorial y los vamos a comparar un memorial con ese formulario y se da cuenta que es lo mismo, solo es una guía para el usuario, ¿sí? Para la persona que está llegando a demandar, para el actor. Vale, entonces hay 17 juzgados. Admisibilidad, 15 juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, más uno de faltas, para dar un total de 17. Esa es su explicación. Usted tiene que conocer cómo está distribuido a donde usted va a ir a trabajar. Muy bien. Ya sé que tengo 17, ya sé que tengo aquí en Guatemala pues 5 salas, ¿verdad? Primera, segunda, tercera, quinta y sexta, cuarta en Mazate, la otra en Quetzaltenango. Aparte existen las salas mixtas, ¿verdad? Pero para que usted tenga la noción de dónde debe ir a trabajar, de lo que le estamos hablando. Bueno, ahora bien, hay un título que lo comparte el área individual, procesal individual, con el área procesal colectiva. ¿Cuál es ese título? El título 10º. Título 10º. Perfecto. Ese título 10º, ¿de qué artículo a qué artículo abarca? Del 283 al 316. ¿Al 300 qué? 16. Al 320, licenciada. No, estamos hablando del título, vamos a ver, título 10º. Miremos dónde finaliza el 10º. Artículo 287. Del 283 al 373. 373. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es el título que comparte el área procesal individual con el área procesal colectiva? El ¿Alguien? título 10º. Título 10. Vaya a su código. ¿Dónde inicia el título 10º? ¿En qué artículo? 283. 283. 283. Hágame favor, vaya y busque dónde comienza el 11º y mire un artículo antes. Y me dice cuál es. Artículo Artículo 320. Ahora sí. ¿Dónde terminan? Ahora sí la respuesta es, ¿cuál es el título que comparte el área procesal individual y procesal colectiva? Es el 10º. ¿Por qué los comparte? ¿Por qué los comparte? Que son comunes a ambos. ¿Y por qué son comunes? A ver, hablemos, porque acuérdese que usted ya en un año y medio se Porque está... lo que está regulando aquí es, por ejemplo, son disposiciones generales, la competencia, jurisdicción y todo esto, entonces, y esas son comunes a ambos, tanto a la colectiva como a la individual. Correcto, donde nosotros podemos conocer los órganos jurisdiccionales,
donde tenemos los impedimentos, excusas y recusaciones, ¿verdad? Entonces, ambos lo comparten. Entonces, yo ya sé que mi título 10º lo comparte tanto el área procesal individual como procesal colectiva del 283 al 300, ¿qué? 20. 320, licenciada. Sí, muy bien. Ahora bien, los tribunales de conciliación y arbitraje. Los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿cómo están integrados? Por un juez de trabajo y previsión social que lo preside, 3 representantes de patrones con sus respectivos suplentes, digámoslo. No, 3 no, 3 representantes del patrono. Perdón, y un suplente. Ajá. Los 3 representantes de trabajadores y un suplente igualmente. Ajá. Leámoslo. Está en el artículo 293, licenciada. ¿Qué dice? Dice, la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así. Literal A, un juez de trabajo y previsión social que lo preside. Literal B, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores. Literal C, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los Ok. cargos son públicos y obligatorios. Pregunto, para que esas personas estén sentados ahí a la par del juez, ¿verdad? Porque a la hora que haya la audiencia, obviamente tiene que estar a la par el representante tanto del área patronal como el área trabajadora. ¿Existe alguna fecha en el cual se le pueda proponer, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, le pueda presentar a la Corte Suprema de Justicia quiénes son sus Representantes. personas propuestas? Ajá. Ese es el Último día hábil del mes hábil de noviembre. Exacto. ¿Esas personas tienen que tener requisitos? Sí, correcto. Fundamento. Artículo 295. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada una. Ok, Para que éste califique, los requisitos. Artículo 296. Exacto. Estas personas deben tener requisitos, sí. ¿Y son? mayor de Deben 21 años, instrucción y buena conducta notorios ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. Excelente. Ok. Mi código de trabajo. Esta es mi herramienta, con lo cual yo voy a ir a celebrar audiencias, de ahí, ¿verdad? Voy a ir a defender a mi cliente, ya sea por la parte actora o por la parte patronal. Como yo quiero saber cómo está dividido por una parte, ¿qué? Individual. ¿Qué más? Colectiva, Administrativa, y administrativa. procesal. Administrativa. Procesal individual y procesal colectiva, ¿verdad? Individual, colectiva, administrativa, procesal individual y procesal colectiva. Así está dividido mi código. La división se la coloqué en el WhatsApp para que usted pueda colocarle las pestañitas, ya sea que usted quiera dividirlo por colores para hacerlo de una forma pues mucho más fácil, porque a la hora que usted esté en una audiencia, créame que las primeras veces va a sudar, porque obviamente va a estar nervioso, porque a todos nos pasa. O sea, ¿quién no se pone nervioso cuando es su primera vez para poder hacer un trabajo que va a realizar, lo tiene que hacer de la mejor forma? Entonces, yo le recomiendo organícelo por colores para que usted pues, ya diga así, aquí empiezo. Yo sé que por aquí está y inmediatamente pues usted ya se ubica de una forma más fácil. Bueno, mi pregunta. Vamos a ver. Existen, vamos a ver qué horas son, las 23. Vale. Existe, por ejemplo, los impedimentos, excusas y recusaciones. ¿Quiere vaya a hacer esa parte? ¿Ya?
¿Qué artículo fundamento, por ejemplo, los impedimentos, excusas y recusaciones según el Código de El Trabajo? 283 y el 400 del Código de Trabajo. Los 300, ¿qué me dijiste, perdón, que no te escuché? 83. 83. Sí. No, Uy, no, espérame. impedimentos, excusas y recusaciones del Código de Trabajo. ¿Cuál es? Bien, Para mí el 316. Exacto, alguien lo dijo ahí. 316. Excelente. 316. Entonces, resulta que en el 316 yo puedo encontrar los impedimentos, excusas y recusaciones. Aquí me está diciendo que yo puedo venir, el 316, y me está diciendo que yo puedo utilizar la ley del organismo judicial. Pero ¿por qué puedo utilizar el código? Me está diciendo que yo puedo utilizar el código del organismo judicial. Por supletoriedad. Ok, fundamento. Artículo Ahorita voy. 126. No. Artículo 326. 97 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tengo que fundamentar con mi código de trabajo por qué yo puedo utilizar. Artículo 326, licenciada, Así del es. Código del Trabajo. Correcto. Entonces, ese es el artículo que a mí me da el soporte, el bastón para decir, yo puedo utilizar por supletoriedad, artículo 326, puedo utilizar la ley del organismo judicial y puedo utilizar lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Vale. Si hablo, por ejemplo, de impedimentos, excusas y recusaciones, ¿será que el trámite lo encuentro en el Código de Trabajo o lo encuentro en alguna otra ley? En la ley del organismo judicial. Ok, la ley del organismo judicial. Muy bien. Si yo quisiera, por ejemplo, que me dijera, dígame cuál es el trámite de la excusa, ¿qué me diría? Es el artículo El 126 artículo de la ley del organismo 126 de la judicial. ley del organismo judicial. Excelente. El artículo 126 del organismo judicial, donde dice, el juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes y ésta en el acto de la notificación dentro de las 24 horas manifestarán por escrito si lo aceptan o no. O sea que ellos todavía pueden decir si aceptan o no que el juez diga que no va a conocer, ¿verdad? Pregunto, ¿qué pasa si una parte no acepta la excusa? para los autos del Tribunal Superior. ¿Qué pasa si no se acepta la excusa por ninguna de las partes, ni la parte actora ni la parte demandada? ¿Qué pasa? El El juez va a juez seguir seguirá conociendo, pero ya conociendo. no podrá ser acusado posteriormente. Posteriormente por la misma causa. Muy bien. ¿Será que yo también puedo, esto es contra, por ejemplo, los jueces, pero también puedo, también se pueden excusar el tribunal, un tribunal colegiado? Sí. Sí, según el artículo 127. 127 de la ley del organismo judicial. Ok, muy bien. También está la recusación. ¿Alguien me la puede explicar? La recusación a un juez es cuando el propio juez tiene excusa o, perdón, un impedimento y no lo da a conocer. Bueno, o se duda de la imparcialidad del juez, ¿verdad? Que es lo que más naturalmente pasa. Y el juez no lo da a conocer o una parte no está de acuerdo, entonces recusa al juez para que, digamos, este ya decida. Bueno, el trámite de la ley de la Unión Judicial es el juez conoce, resuelve y posteriormente lo debe elevar a un tribunal de segunda instancia para que éste revise y ya ratifique si tiene razón o si no. Ok. Son los Pregunto. mismos impedimentos y excusas, licenciada. Ok, muy bien. Ahora pregunto. ¿Será
que solamente, por ejemplo, se podrá recusar solamente a los jueces o también puede ser recusado, por ejemplo, un secretario o un oficial que lleve un expediente. ¿Qué creen ustedes? También se pueden recusar según el artículo 131. ¿Qué dice? Recusación en tribunales colegiados. Cuando se recusan miembros de tribunales colegiados, el recusado hará constar inmediatamente en los autos si reconoce o niega la causal de la recusación. Ok, y como nosotros tenemos que ver nuestro código de trabajo, porque es obviamente lo primero con lo cual tenemos que fundamentar, acá a ese artículo que el compañero acaba de leer, póngale artículo 320, código de trabajo. ¿Qué artículo fue el de la ley del organismo judicial? Disculpe. 131, compañero. Gracias. Y viceversa, ¿ah? Por favor. ¿Qué dice el 320? Dice, Las las partes partes en un mismo- mismo asunto podrán recusar con expresión de causa o sin ella hasta 2 secretarios, oficiales o notificadores, en cuyo caso el juez dictará resolución mandando pasar los autos a otro de los oficiales o notificadores. Ok, muy bien. Fíjense que una vez me recuerdo que estábamos celebrando una audiencia y una de las partes pues era una abogada muy famosa. Y resulta que pues estábamos nosotros, estaba mi compañero y estaba yo, y vino ella, se levantó y dijo, mire, señora juez, fíjese que pues yo quiero recusar porque hay amistad, y comenzó a hablar, y que sí que sí, había amistad entre, pues obviamente el oficial, una de las partes, ¿verdad? Entonces, realmente en esa parte, pues no solamente se puede dar dirigida al juez, sino también puede ser notificadores, ¿verdad? Solo déjenme ver. Vale. Ahora bien, pregunto. Ahora vamos estoy tratando de abarcar lo esencial. Vamos teórico práctico, porque a la hora que ustedes vayan a hacer sus memoriales, deben de, pues, obviamente, utilizar su código de trabajo. Pero vamos a proyectar acá. Vamos a ir así de una forma rápida. Lo esencial en el manejo de códigos, se lo acabo de dar, lo esencial, ¿sí? Vamos a ver. Ahora con la parte doctrinaria. Compañera del 8852, por favor, apague su micrófono. Vamos a silenciarlo acá. Ok, está. Bueno. Bueno. Nosotros compartimos, yo les compartí lo que es la historia, lo esencial de la historia. Es qué pasó en 1524, ¿sí? ¿Qué pasó en 1524? Como obviamente pues se dio el inicio, ¿verdad? Que obviamente se requerían personas que trabajaran las tierras, debían trabajar bajo, obviamente pues no habían derechos, ¿verdad? Sino era pues prácticamente una forma de esclavitud, donde los españoles obviamente dictaban como cuando los indígenas debían trabajar, cuando debían descansar, aquí no habían jornadas, y ellos obviamente pues estaban organizados por un sistema de gremios, ¿verdad? Como un grupo cerrado de trabajadores, pero ellos los controlaban para que ellos no se pudieran organizar.
Cuando vinieron, pues obviamente los españoles a Guatemala, trajeron pues todo lo que ellos traían todo lo que es la ciencia, tenían todas sus costumbres, pero con ellos también trajeron la esclavitud, ¿verdad? Prácticamente ellos implementaron acá con nosotros lo que es el trabajo forzoso, con base, pues, obviamente a lo que es la colonia. Los indígenas eran sometidos a jornadas extenuantes, prácticamente ellos, los indígenas, perdían sus tierras y posteriormente pasamos a 1821, ¿verdad? Aquí estamos hablando, dio otro giro en relación a lo que es el trabajo, porque aquí estamos hablando sobre la independencia de Guatemala, que marcó un punto donde la historia jurídica laboral del país, con el fin, obviamente, del dominio colonial español, de las antiguas leyes de las Indias, quedaron obsoletas, dejando a los trabajadores en un vacío legal y sin ninguna normativa que regulaba, pues, obviamente, las condiciones laborales. La tradición hacia un marco legal más moderno comenzó lentamente en los primeros años después de la independencia y estuvieron caracterizados por una total de ausencia de protección para los trabajadores. Y así, sucesivamente, pues el nuevo código se introdujo a principios jurídicos que buscaban regular las relaciones laborales desde una perspectiva pues mucho más moderna, y ya no se trataba de un sistema basado en la dominación de colonias, sino que en un intento de establecer las relaciones contractuales entre empleadores y trabajadores. Sin embargo, pues obviamente aquí seguía existiendo lo que era la desigualdad, ¿verdad? Y pasamos a 1877, la etapa del Código Civil guatemalteco. Entonces, con la promulgación del Código Civil, inspirado en la legislación española, Guatemala dio un paso fundamental hacia la modernización jurídica. Las primeras normas laborales surgían tras la Revolución de la Libertad, se caracterizaron por un marco de espíritu individualista y reflejaron los principios de la época, un hit significativo del decreto 486 de 1894, cuyo artículo 6 representó un avance crucial al prohibir explícitamente los abusos y la presión de la contratación laboral. Pasamos a la época, obviamente, donde el sindicato pues tomó un gran auge, ¿verdad? Durante 1920-1921, el sindicato guatemalteco emergió como una respuesta poderosa a las condiciones de la extrema vulneración de la clase trabajadora, impulsando pues la cruda realidad de la miseria y el profundo aislamiento social. Este movimiento encontró su primer gran hit simbólico el 1 de mayo de 1921. En 1947 se dio la ley provisional. Estamos hablando que de sindicalización representó un hit fundamental en la evolución de los derechos laborales de Guatemala, establecido en principios revolucionarios sobre la libertad sindical, que sentarían las bases para la transformación jurídica pues mucho más profunda. Como resultado directo de esta legislación se promulgó el Código de Trabajo, que entró en vigor el 1 de mayo de 1947. En 1954 está la pérdida del Código de Trabajo. El 27 de junio de 1954 marcó un punto de quiebre dramático en la historia de Guatemala, cuando Carlos Castillo Armas derrocó al presidente Jacobo Arbenz Guzmán, interrumpiendo abruptamente un periodo de transformación social y económico progresista de transformación social y económico progresista que beneficiaron a clases populares. Este golpe de Estado respaldó por intereses externos y representó un retroceso histórico que desmanteló las reformas revolucionarias pues obviamente habían generado esperanza para los sectores más vulnerables. Y después viene 1961, que obviamente el 16 de agosto de 1961 presentó un momento crucial en la evolución jurídica laboral en Guatemala, con lo que entró en vigor el Código de Trabajo mediante el decreto 1441. Y ese es un resumen de la historia. En el examen vienen 3 series: 10 preguntas directas, 10 preguntas de subrayar y 5 puntos que pertenecen a una tercera serie. 5 puntos los tenemos de zona, porque hago lo más esencial que se debe conocer en relación a la historia, en relación al trabajo. Y ahora sí, vamos en relación a lo que es la doctrina. Vimos lo que son las nociones principalmente de lo que es
el derecho procesal del trabajo. En la página 22, aquí estamos hablando que en el ámbito probatorio del derecho procesal del trabajo presenta particularidades significativas. Se establece una distribución esencial de la carga de la prueba. Pregunto, ¿alguien me puede fundamentar? Porque eso pues no es de este semestre, sino que eso ustedes ya lo vieron y está dentro del área individual. Cuando hablamos nosotros en relación a la carga de la prueba, ¿cómo puedo comprobar la prueba de un contrato verbal y cómo puedo probar un contrato escrito? A ver. ¿Fundamento? Chicos, ¿me escuchan? Espérenme. Vaya que no pueden hablar, ¿verdad? Permítanme. Artículo 330, perdón. Es que se me había olvidado que... ¿Ahora sí ya pueden hablar? Sí, licenciada. El fundamento es del artículo 30 del Código de Trabajo. Ok, para El yo... contrato Ajá. escrito se prueba por el propio documento, el documento respectivo, y el contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos de trabajadores al servicio del mismo patrón. ¿Y el contrato es de forma? Escrita. ¿Y el testigo si es de forma qué? Con testigos. ¿Quién fue el que me estaba leyendo el artículo? No sé quién fue. Pero dice con testigo de los trabajadores al servicio de un mismo patrono. Entonces, ahí es el contrato. ¿Qué? Verbal. El contrato verbal se puede probar. O sea, si yo tengo un contrato verbal, se puede probar con testigos. Ahora bien, un contrato escrito, obviamente, solo se puede hacer con el documento respectivo, dice en el primer párrafo, ¿verdad? Ok. Si hablamos, por ejemplo, del patrono, este es una persona individual, que es una persona física, que era lo que yo les dije que colocara, y también puede ser una persona que... Física. Exacto. ¿Será que el trabajador también puede ser individual o jurídica o solo individual? Solo individual. Solo individual. Muy bien. En relación, por ejemplo, a la terminología acá del derecho procesal del trabajo, nosotros aquí encontramos, pues obviamente, qué es el derecho procesal, qué es el conflicto individual, qué es una conciliación, qué es una demanda, qué es una sentencia. El proceso laboral entendemos que es un conjunto de actos, ¿verdad? Es todo lo que se lleva a cabo, dentro de todo el proceso, en todas las actuaciones, ¿verdad? Por eso es un conjunto ¿de qué? De actos procesales, trámites y formalidades jurídicas que se llevan a cabo ante las autoridades competentes para resolver ¿qué cosa? Un conflicto. Entonces es un conjunto de actos ¿qué? Procesales. ¿Con qué finalidad? ¿Solucionar qué? Un conflicto laboral entre un patrono y un trabajador. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, una conciliación, la conciliación, hablamos que podíamos fundamentar tanto en el Código de Trabajo como lo que es en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vaya. ¿Cuál es su fundamento? Vaya ya, mi amor, ya mi vida, mi tesoro. ¿Cuál es su fundamento? 140 del Código de Trabajo y el 97 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Cuando hablamos de una demanda, eso lo vamos a ver el otro semestre. La otra unidad, perdón. Cuando hablamos de una demanda, bueno, la demanda es el acto formal y escrito mediante el cual un trabajador presenta su reclamación
ante un tribunal, exponiendo los hechos fundamentales jurídicos solicitados. Cuando hablamos de las sentencia, tanto en el Código de Trabajo como en el Código, la Ley del Organismo Judicial. Artículo 141 en la ley del organismo judicial. ¿Qué es la sentencia entonces? Ah, muy La bien. decisión final emitida, por lo que le pone fin al proceso, digámoslo así. Exacto. Y en el Código de Trabajo estamos hablando en relación a lo que es el 300 ¿qué? ¿25? En el 325 lo que encontramos son, ¿qué cosas? Que los decretos deben dictarse dentro de los 24 horas y los autos dentro de 3 días. Ahí estamos hablando de plazos, ¿verdad? El 325. Entonces, y cuando hablamos de sentencias, eso lo vamos a encontrar nosotros en el artículo 358. ¿Sí? ¿Estamos? Del Código de Trabajo, Lida. Código de Trabajo, correcto. Ajá. Lita, disculpe, el otro artículo que mencionaron, no lo logré escuchar. No tengas pena. Cuando hablamos, por ejemplo, 141. 141 de la Ley del Organismo Judicial. Perdón. Gracias. 141, ajá. Y cuando hablamos de plazos, ¿cómo deben resolverse? Que los estamos hablando que la Ley del Organismo Judicial nos está diciendo que los decretos deben dictarse en 24 horas y los autos en 3 días. Ese lo relacionamos con el 325 que el Código de Trabajo nos dice, el plazo también que debe de resolverse. Y si hablamos en relación a las sentencias, que es el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial, donde nos da la clasificación, nosotros vamos a relacionar entonces ahí el artículo 358. ¿Sí? ¿Ok? Vale. Miren, pues tratemos de tener cuidado con los micrófonos. ¿Saben por qué no me gusta silenciarlos? Porque yo les estoy a ustedes preguntando. ¿Y por qué les pregunto? Es la forma de medir que efectivamente pues estamos poniendo atención. Si no, lo volvemos un monólogo. Un monólogo, qué aburrido es. Háblale, licenciada, que hable y hable y hable, y yo estoy cocinando, estoy limpiando. No, lo que tratamos es de anotar, participar. Recuérdese que usted en año y medio, primero Dios, usted se está enfrentando a la primera prueba, por lo cual usted ha estudiado 5 años en la universidad y usted va a ir a defender lo que usted ya sabe. Entonces, por eso es que no silencio los micrófonos. Usted tiene la oportunidad de participar sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dice, esta reunión será siendo grabada. Ah, la están grabando. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ir avanzando porque solo nos quedan 15 minutos. Estoy tratando de hacerlo lo más resumido posible, ¿verdad? Lo que podría venir. Bueno, si hablamos en relación a lo que es... Lida, disculpe una pregunta. Sí. El 358, ¿de qué estaba hablando? Perdone, no se lo escuchó bien. Del Código de Trabajo. Del Código de Trabajo y el de conciliación, disculpe. El de conciliación, ahorita le digo, es el... Es el 340 del Código de Trabajo y el artículo 7 del Procesal Civil y Mercantil, si no me equivoco. Le digo. Gracias. 97. 97. Vieran que se me zafaron mis hojas. 340, segundo párrafo. Y 97, que es del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí?
¿Ya? 47 dijo, disculpe. 97. 37, ok. 9-7. Ajá, 97. 9-7. Ok. Gracias, licenciada. Pregunto, la conciliación según el Código de Trabajo, ¿en qué fase tiene que ir? Hay dos tipos de conciliación en el Código de Trabajo. Está la conciliación dentro del el juicio oral, digámoslo así, Juicio que ordinario. se le llama a las partes para que concilien si quieren llegar a un acuerdo o algo. Y aparte está la conciliación, que es en la parte procesal colectiva, que es con los sindicatos en un tribunal de conciliación cuando Pero llega como un estamos en problema. procesal individual, ahorita no vamos a tocar la conciliación, si no vamos a confundir a los compañeritos. La conciliación solo hablemos del área procesal individual. La procesal colectiva se lleva después de haber que no llega a un acuerdo en la vía directa, arreglo directo, caemos a una conciliación. Pero miremoslo eso en el octavo. Ahorita solo concentrémonos a la conciliación que corresponde a esta unidad. Y lo felicito, compañerito, va muy bien adelantado. 100 puntos. Entonces Entonces, sería conciliación de forma. 347. En el 34 ahorita del Código de Trabajo. en la conciliación, en nuestra unidad, que es el área procesal individual, sí hay dos formas dentro del área procesal individual, que es una conciliación dentro de lo que es las fases de la audiencia, o existe una conciliación como un arreglo extrajudicial. Ahorita concentrémonos, por favor, en el área procesal individual. Después, en el área procesal colectiva, vamos a manejar otro tipo de conciliación. Pero aquí se puede hacer una conciliación con un arreglo extrajudicial, o ya sea la conciliación que dice el 340, segundo párrafo, que dice, ¿en qué momento tiene que ser la conciliación? Posterior o contestar a la demanda o la recomendación, si lo hubiera, el juez procurará venir a las partes. Correcto. Eso es lo normal, y de hecho lo vamos a ver en audiencia, porque vamos a ver si me permiten un momento. Vamos a dar inicio con la audiencia señalada para el día de hoy, la carpeta con identificación 1173-2017-1412, a cargo de la jueza Sara Catalina Reyes Mejía de Aguilar. Damos inicio con la audiencia del día de hoy, 4 de julio del año 2017. La hora de inicio son las 9:30. Vamos a verificar la presencia de las partes en el Código Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social. La parte actora se encuentra presente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nombre, Jenny Giovanni Bautista López. Muchas gracias. Su documento de identificación. Días. Días a todos los estudiantes. ¿Cuál es su nombre completo, Lee? Sí, a la orden, Cristian Rodríguez Fernández es mi nombre, abogado colegiado activo, 22.620. Muchas gracias, licenciado. He tenido a la vista su documento de identificación. Solo permítame. De conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Trabajo, se toma nota del asesoramiento legal dentro de este caso. Derivado que dentro de este procedimiento los memoriales venían sin auxilio, ¿verdad, Sí, licenciado? hasta este momento, señor juez, me estoy apercibiendo como abogado de la parte. Ok, el lugar que señalan para recibir notificaciones, por favor, seguirá siendo el mismo, Lee. Es el mismo, honorable juez, 11 Avenida, 2128, zona 13, Colonia Aurora 2. Ok, perfecto. El lugar para recibir notificaciones continuará siendo el mínimo. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Trabajo, quedando ustedes legalmente notificados de esta decisión judicial. Muy bien, por la contraparte tenemos dentro de este caso al licenciado Giancarlo. Buenos días. Buenos días, señora juez. Giancarlo Melini Ruana. Muchas gracias. El documento de identificación lo he tenido a la vista y su calidad se encuentra acreditada dentro del proceso de mérito. Le acompaña dentro de este caso el licenciado Rodríguez. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciada, señora juez. Mi nombre es Luis Manuel Rodríguez Silva, soy colegiado número 7876 y soy el abogado auxiliante del mandatario judicial. Muchas gracias.
El lugar que señalan para recibir notificaciones de invitación del mismo. Sea haciendo el mismo, señor juez. Muchas gracias. Vamos a colocarlo en la base, Lick. No tenga pena que el micrófono tiene alto alcance, entonces no va a tener usted ningún inconveniente. Les agradezco mucho por su comparecencia el día de hoy. Esta audiencia tiene como objetivo conocer los reclamos que el señor Bautista ha formulado en contra de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Para el efecto, la ley tiene previstas las fases procesales en las cuales conoceremos este requerimiento. No sin antes anticipar lo siguiente, les voy a pedir unos minutos, se han puesto a mi vista pues varios documentos, hay una nulidad pendiente de resolver dentro de este caso que va a ser resuelta en este mismo momento. Para el análisis del mismo, les explico unos momentos en los que yo organizo el expediente y vamos a dictar la resolución para poder dar inicio con la resolución. De igual manera, exhorto a las partes, por favor. Ambos deben de considerar que la solución alterna de los conflictos a través de la conciliación siempre es la forma idónea de los conflictos. Yo sé que en muchos casos esto es difícil por la naturaleza del conflicto o de igual manera por la naturaleza de la entidad, en el caso de la comisión. Pero siempre es importante que ustedes puedan evaluar este concepto para poder solucionar esto. En primer punto, con la rapidez que ustedes esperan, ¿verdad? Y en segundo punto, por beneficio de ambos. ¿Han considerado ustedes esta posibilidad o prefieren que agotemos este punto en la fase procesal? No la vamos a considerar, señora juez. ¿No la van a considerar? Ok, no tiene la entidad una propuesta para conciliar. No la tenemos. También inclusive está extrajudicial. Y ella, el artículo 97 del Código Procesal Civil, pues obviamente nos da la opción que dice el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil. Establece, los tribunales podrán, de oficio o a instancia de parte, citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal. En su caso, por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir y por el secretario. A continuación se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará a anotar de oficio el acta en los registros respectivos. El Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos utilizar la conciliación de esa manera. Miren, yo utilizo mucho video, pero no para que usted se quede ahí sentado viendo y a ver qué pasa y sabrá Dios qué pasó, ¿verdad? No, sino que constantemente miramos una parte y la discutimos. ¿Por qué? Porque usted va a tener que ir directamente a hacer un trabajo a una audiencia. Si yo lo dejo viendo un video y usted va a perder la noción de qué pasa, qué haría, cómo lo fundamentaría, qué contestaría usted, y lo discutimos paso a paso. Pero sí, vamos como que ir desmenuzando qué es lo que pasa, vamos a ir como que desglosando cada situación dentro de lo que se vive en una sala de audiencia. ¿Cómo lo haría usted? Vamos a, obviamente, realizar un memorial de una demanda y eso lo vamos a hacer en la próxima unidad, más o menos así como lo vimos ahorita con el video, es que yo llevo la segunda unidad para que tenga más o menos una idea. Traté de darle lo esencial, lo principal. También lea, por favor, en relación a la naturaleza, los principios, en relación a los principios, la aplicación práctica, los efectos jurídicos, sus características esenciales. Si yo le pido, por favor, fundamenteme el principio de concentración. Bueno, sí, ¿de qué se trata el principio de concentración? ¿Qué artículos puede utilizar con el principio de concentración? Con el principio de oralidad. Así es como viene en nuestro examen. ¿Por qué? Porque ya no estamos para prácticamente solo pasar el curso por pasarlo.
es de lo que usted se va a ganar la vida, es de lo que usted va a ir a defender prácticamente su nombre, su apellido y lo que usted estudió por muchos años, ¿verdad? Pasamos a la universidad con la finalidad de hacer un buen trabajo. Entonces, este es un resumen. No sé si alguien tiene alguna duda. Perdóneme, yo estuve verificando que los pasos que usted nos dio, casi que en todas las clases, pertenecen al juicio ordinario laboral, iniciando desde el artículo 332. Y hoy viendo el repaso, veo que certifica lo que le comento. Entonces, en base a eso, ¿será nuestro examen parcial? 330, del artículo 332. Sí, de la demanda. Es que usted nos mencionó anteriormente el 335, el 328, el 338, el 340. Entonces, mi duda es, ¿esto es basado en el juicio ordinario laboral? ¿En base a eso será nuestro examen o es únicamente? Clase, ¿se recuerdan que en la primera clase yo les dije que el área procesal individual era de qué artículo, qué artículo? Y se los puse también en el WhatsApp. Del 283 Al 373. Entonces, nosotros aquí hace un momento acabamos de hablar de la jurisdicción ¿qué? Privativa. Privativa. Entonces iniciamos a partir del 283, que es donde empieza todo el área procesal individual. De ahí al 373 es lo que va a abarcar este semestre. ¿Estamos? Vimos del 283 al 320, que es el título 10º. ¿Cierto? Sí, es cierto, Sí, licenciada. Leida. Ok. ¿Ahora sí ya quedó clara tu duda? Totalmente, licenciada. Muchas gracias. Ok, listo pues. Entonces ahí estamos. Lean su ley y creo que les he compartido varios artículos y créanme, cuando estén haciendo su primer memorial, me lo van a agradecer porque utilizamos mucho la ley. Aquí no es prácticamente de memorizar, sino que de analizar, ¿sí? De analizar cómo puede usted inclusive relacionar no solo nuestro código de trabajo, cómo puede relacionar usted el código de trabajo con la Constitución, cómo puede, porque también viene cómo relaciona usted el código de trabajo con la Constitución, pilas con esos artículos, cómo usted viene y me relaciona, por ejemplo, en relación a los decretos, autos y sentencias, me fundamenta el Código de Trabajo, me fundamenta la Ley del Organismo Judicial y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso es que trato de darle las herramientas con las cuales usted se pueda defender, inclusive en un examen técnico profesional, porque así lo tiene que defender. No tiene que ir solo con una ley. Le van a decir sustente su respuesta. Perfecto. Sustento en base a esto y usted tiene que argumentar de qué forma, ¿verdad? Bueno. Dice, no sé si ya mencionó entre poco o tarde, pero bueno, no hay ningún problema. Si entró tarde, conéctese con la D porque voy a dar un repaso en la D y con todo gusto estoy para apoyarles. Ustedes saben que para mí lo principal no es una nota, para mí es el conocimiento, no es una nota. Una nota, discúlpenme como dicen, inclusive hasta en maestría, yo lo decía, ay Dios mío, con que gane me doy por servida. No es así, ¿verdad? Uno tiene que luchar por seguir y ser mejor cada día, ¿verdad? Entonces, si usted quiere meterse a la D, no hay ningún problema, métase. Si usted llegó tarde, con todo gusto, ahí lo podemos apoyar. Si alguien no puede llegar al examen en su horario, mándeme un mensaje y yo con todo gusto lo puedo recibir en la siguiente hora. Sí, no hay ningún inconveniente, pero no deje de llegar a examinarse. Recuérdese que son pocas las causales por las cuales usted puede pedir un extraordinario. Yo no me opongo en ningún momento y no se requiere gran formalidad. Me lo manda a mi WhatsApp y con todo gusto verifico, hace acuérdese que no puede hacer cartas porque estamos en derecho, tiene que hacer su oficio tiene que sustentar sus pruebas, ¿sí? Hablemos ya como profesionales. Ustedes están un poquito de serlo. Entonces,
y de estrechar yo su mano como futuros colegas. Entonces ya tienen todas las herramientas, lo esencial, refrescamos un poquito y los espero el día de mañana, ¿sí? ¿Ok? Licenciada, Bueno, buenas es un noches. gusto. Feliz noche, se cuidan. Gracias, licenciada. Gracias, En este Gracias, mismo link se licenciada. puede conectar Bendiciones. uno, licenciada.